va a ser muy difícil para mí poder entrar en el ritmo de esta conversación, porque hablar de mi propio libro es un poco extraño para mí, debo decirlo. Así que solamente me queda al inicio agradecer a todo el mundo que ha venido. O sea, estoy muy feliz de ver a caras conocidas del pasado, del presente, tal vez del futuro, quién sabe, ¿no? Si seguimos la línea del libro. Gracias a Tete, a Karen, a Dan por los comentarios. De hecho, me han dado un montón de luces para saber qué he escrito, ¿no? Porque, como decía Dan, en cierto momento yo no tenía muy clara la idea de por dónde iba este libro y simplemente me dejé llevar hasta que, pues, salió, ¿no? Y el libro es lo que es y no pude más que dejarlo ir, realmente. Fue un tema de ese tipo, ¿no? Yo voy a contar una anécdota, porque de mi libro no puedo hablar, no puedo decir más palabras de la gente que lo ha leído como tal, y no, tal vez en parte de la creación literaria voy a dar ciertos vistos, cómo fue esta parte en la que yo me dediqué a escribir casi 4 años este libro, que es un libro corto en realidad, ¿no? 140 páginas, no es un libro largo, es un libro rápido, activo, pero que me tomó más o menos 4 años escribirlo. Voy a empezar con un poema de Gabriela Mistral, que yo he cortado vilmente, me disculpará Gabriela, pero creo que esta va a ser la línea de mi anécdota. Con edad de siempre. País de la ausencia, extraño país, más ligero de ángel y seña sutil, color de alga muerta, color de neblina, con edad de siempre, sin edad feliz. Cuando yo tenía más o menos 18 años, se me dio por robar libros. ¿Por qué robaba libros, verdad? Sí, más bien estamos en un lugar en el que no podríamos hablar de eso, pero sí, perdón, amigos de Casa Tomada, pero, más 33 ahora, ya pasó un tiempo, ahora ya puedo pagarlo. Pero más que un juego, para mí, robar libros era una necesidad. No lo hice tanto, no piensen tan mal de mí. Confieso, me llevaba a los mejores. En esos tiempos no se podía encontrar PDFs o alguna plataforma virtual, era prácticamente imposible. Y aunque tenía toda una disposición de la biblioteca de la Católica, para mí no había placer más grande que estar en la cama leyendo Kafka o Dostoyevsky. ¿Por qué se lo roban libros, no? ¿Quién es un crimen, no? ¿Es el escritor un criminal? ¿Es leer un crimen? En mi caso, porque era una necesidad. Los libros son en mi vida como el aire y el agua. Así importantes son los libros, ¿no? Qué loco. No tenía otra opción, y si quería hacerme escritor, como los tiempos en los que hablábamos con Dani, con Teresa en la revista Que Hacer, yo quería ser escritor, y si quería hacerme escritor, tenía que leer. Y si tenía que leer, pues había que robar un poco de libros. Entonces, yo robaba libros porque se vinculan con ese hermoso verso de Gabriela Mistral, ¿no? Con edad de siempre. El poema, repito el nombre por si alguien lo quiere volver a leer, se llama Con edad de siempre, pero hay un verso genial, es un verso hermoso, me parece, con edad de siempre. Yo creo que la edad de siempre es la infancia. Yo creo que este poema de Gabriela Mistral trata de eso, ¿no? ¿Dónde nos encontramos nosotros respecto de nuestra infancia? Es un poco lo que le pasa también a Matías, o a Matias, ¿verdad? Sin latín, no sé, pero sí, lo que le pasa al personaje central, vamos a ponerlo así, en el que se relaciona con su infancia de una manera muy complicada, y quién no, ¿verdad? La edad de siempre es la infancia, el país es la infancia, o el país de la infancia, ¿verdad? El transcurso del tiempo es algo gozoso al mismo tiempo, ¿verdad? No tiene por qué ser algo adverso. Ya no tengo 18 años, ahora tengo 33. Y para mí los libros se vinculan a la infancia porque es como coleccionar un álbum de figuritas de fútbol del Mundial. De hecho, en 1998, cuando yo tenía que coleccionar mis figuritas pues, de Brasil o de Francia, ¿verdad? Era el placer más exquisito que podía experimentar, ¿verdad? Entonces, si me faltaba Romario, me faltaba Ronaldo, si me faltaba una me ponía muy triste, tenía que ir al kiosco a comprar la figurita. A robarla, sí. Bueno, no, el sistema más difícil de robar figuritas, ¿eh? Claro, exacto. Bueno, con los libros es lo mismo. Si me falta uno de Kafka,
me pongo muy nervioso. Si me falta, por más que ni siquiera lo lea, porque eso me da ganas de ir a por él, ¿sabes? Entonces, si me falta uno, me pongo muy nervioso. Y eso es exactamente lo que me pasaba con las figuritas, ¿verdad? Porque los libros llegan a ti y si tienes suerte los lees, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué haces con los libros? Los hueles, los tocas, los pones por ahí, si tienes un estante, y disfrutas sus texturas, ¿verdad? Y esto creo que es un punto importante en este libro, ¿no? Podemos leer tal vez el libro en Kindle o en Amazon y está bien, ¿por qué no? Pero creo que este libro tiene una potencia diferente si lo lees en las manos, ¿verdad? Entonces, como esta figurita de la infancia, como esta edad de siempre, como un juego. La literatura para mí es una especie de juego, ¿no? Es este robo de cosas, es este ir y venir por esta cosa que te gusta y que la quieres tener por una especie de fetichismo, sí, podemos decirlo. Sí, el libro es un objeto al que tienes que tocar, exprimir, y esas son palabras un poco fuertes tal vez, pero tienes que tacharlo, tienes que, exacto, ¿no? Tienes que subrayarlo, me hace Pepe ahí la mano, que es exactamente lo que hacía en la universidad con el libro. Acá hay una frase importante, y eso es lo que haces con el libro, te relacionas con el libro, tal vez como Matías se relaciona con la pintura. Porque si la literatura es un juego, pero no es un juego que solo te entretiene, es un juego peligroso, ¿verdad? Porque si un libro solo te entretiene, entonces pienso, no ha cumplido la labor principal de texto, porque yo creo que un texto cuya labor principal, es lo que estoy tratando de explicar, es darle un significado a la vida, ¿verdad? Es hacer más llevadera ese sinsentido que es vivir y el que no podemos escapar, y es exacto lo que le pasa a todos estos personajes, el Pino, Matías, Tristán y todos estos locos, que no pueden simplemente con su existencia, con esta mochila, maleta que llevamos todos desde la infancia, y lo que tienen que hacer es enfrentarse a su yo para poder hacer este sinsentido de la vida un poquito más llevadero. Entonces yo pienso que un texto tiene que ser un espejo de algo más, y eso es lo que he intentado hacer. Si lo he logrado o no, eso lo van a juzgar pues ustedes, pero es lo que he intentado. Es un espejo de algo más, un texto es un espejo de algo más, como una pintura, es una realidad, es una construcción de esta palabra hermosa alemana de la cual ya hablábamos ayer, ¿verdad? Scheinwelt, que es el reflejo de tu propia realidad hacia ti mismo, ¿no? Pues eso es lo que significa esta palabra rara en alemán, y yo creo que un texto, y esto es lo que he tratado de hacer con eso, ¿no? Tratar de encontrar diversas realidades en uno mismo, y creo que todos nosotros los que estamos acá tenemos más de una realidad y jugamos con ellas, ¿verdad? Y a partir de eso podemos pues hacer más llevadero el vacío, que es al fin y al cabo también un texto es eso, el enfrentamiento hacia el vacío y nada más, ¿verdad? Yo quería contarles esta historia porque empecé el tema de los libros como el robo de los libros, y esta historia extraña porque yo pienso que la literatura y el crimen no están muy lejanos entre sí, ¿verdad? Y yo pienso, y eso es lo que he tratado de hacer, porque si alguien, como hablaba un poco de Barico, han hablado de Barico, de Kafka, he tratado también de hacer un poco de eso, ¿no? De robar un poco aquí, robar un poco allá y generar esa intertextualidad que, pues, al final es lo que lleva a la formación de un libro, ¿no? En estos momentos de la vida, sobre todo a finales de los 20, ¿verdad? O al inicio de los 20, solemos enfrentarnos a nosotros mismos con una cierta, vamos a poder decir, puerilidad, tal vez, pero cuando uno ya se enfrenta al yo, digamos, llegando a los primeros 30, que es un poco mi edad, y queremos saber qué demonios pasa con nosotros y qué hacemos con nosotros en la adversidad, qué es lo que hace Matías, ¿verdad? ¿Qué hace él en esta adversidad para poder encontrarse a sí mismo, ¿no? Con este conflicto en el que él trata de entenderse a sí mismo, de entender su realidad, una realidad que él mismo está construyendo y que al final es solo una ficción, ¿verdad? Entonces, este libro, yo pienso que lo central, y como lo dice Pilar Rodríguez en el prólogo, porque hay un prólogo también que hay que tener en cuenta para poder disfrutar un poco más el libro, pienso, lo central es el estado emocional del personaje. La cosa crimi y todo lo que lleva la novela, yo pienso que es un poco la línea narrativa, y es importante tener en cuenta, pero estas pinceladas y estas oraciones cortas son como un poco como esa pintura y como ese retrato
al que justamente está persiguiendo Matías para encontrarse a sí mismo, y qué es la literatura sino eso, ¿no? Entonces yo quería simplemente contarles esta anécdota para poder entender este ángulo del texto, y si lo van a leer, pues ténganlo en cuenta porque creo que van a hacer la lectura un poco más gozosa. Muchas gracias.